Hola a todos y bienvenidos a No lo digo yo, lo dice la ciencia, un espacio de tertulia científica y algo más. Somos Pedro Allendez, Daniel Salinas Arizmendi y Nicolás Sánchez. Hola y bienvenidos nuevamente al capítulo 2 de No lo digo yo, lo dice la ciencia. Este no sería un buen podcast si no tuviéramos un capítulo sobre gatos. Por eso es que hoy día vamos a hablar de el gato de Schrödinger, efecto túnel y lo que es la computación cuántica. Gracias, Daniel. Pero antes quisiera hacer una acotación. Nosotros como hispanohablantes rara vez hemos escuchado bien la pronunciación de Schrödinger. Así que me di la molestia de conseguirme este audio. Schrödinger. Schrödinger, Schrödinger. Schrödinger. Ya, así se dice Schrödinger bien pronunciado, en un alemán correcto. Este experimento, el gato de Schrödinger, surge como una crítica a una de las interpretaciones más contraintuitivas de la mecánica cuántica. En el mundo cuántico, las propiedades de las partículas no están determinadas hasta que se observan, o hasta que se observa dicha partícula. Es decir, una partícula podría estar en varias posiciones al mismo tiempo, pero con distinta probabilidad, como entendiéndolo un poco que está en algunos lugares hay más partícula que en otros, pero no es que la partícula esté dividida, sino que está en distintas posiciones al mismo tiempo. Y va a estar así hasta que alguien la mira y la partícula decide estar en algún lugar. Esa decisión lo decimos nosotros en física como el colapso de la función de onda. Cuando hablamos de colapso de la función de onda, se refiere a la decisión de una de estas distintas superposiciones de estado de la partícula. Entonces, como esta interpretación, si es muy contraintuitiva de todo lo que nosotros vemos, Schrödinger propone el siguiente experimento, hasta donde yo se lo propuso, en un momento lo hizo de verdad con un gato, para mostrar las consecuencias ilógicas que podría llegar a tener esta interpretación. Entonces, este experimento consiste en poner dentro de una caja cerrada un gato, una botella con veneno, un material radioactivo y un aparato que, en el caso de detectar una desintegración radioactiva de este material, libera dicho veneno y con ese veneno mata al gato. Como la desintegración radioactiva es un proceso cuántico, es decir, según esta interpretación, podrá estar desintegrada y no desintegrada al mismo tiempo, hasta que alguien lo vea, esto implica que el aparato habrá detectado o no detectado esta desintegración radioactiva y por lo tanto habrá liberado y no liberado el veneno, estando el gato vivo y muerto al mismo tiempo. Y va a estar así hasta que se abra la caja, se observe y colapse uno de estos dos estados. El gato está vivo o el gato está muerto, ¿sí? Sí, Nicolás, cuando comenta lo que es el colapso, tú mencionaste que es distinto a mirar en la caja por hacer un colapso o lo que colapsa es la desintegración atómica. Y eso nos lleva también a que aquí yo muchas veces he visto, así como de forma muy caricaturista, lo que han comentado sobre generar un colapso de la realidad, de la observación. Es la observación la que hace el colapso. Y esto puede pasar, no sé, ¿quién nos observa a nosotros para que estemos colapsando? Claramente eso es un poco místico porque tenemos que entender que estos procesos son atómicos, ¿cierto? Claro, toda esta interpretación te lleva mucho a esta charlatanería mística, por decirlo de alguna forma. Y es lo que pretendía mostrar Schrödinger con esta interpretación, porque se llegaba a este absurdo. Pero cuando estamos hablando de mirar, en física no es estar con el ojito mirando. Cuando hablamos de mirar estamos midiendo. Hay un aparato que interacciona con un sistema cuántico en este caso. Y ahí se produce la medición, ahí se produce el colapso de la función de onda. Por lo tanto, el error que produjo Schrödinger al proponer este experimento para criticar esta interpretación es que el gato efectivamente está vivo o muerto, no los dos, porque la medición no se hace al abrir la caja, sino que se hace con el aparato. Cuando el aparato mide que se desintegró o no se desintegró, ahí está haciendo el colapso de la función de onda. Ahí está el colapso de lo cuántico y pasa a lo clásico. Bueno, es interesante porque usualmente cuando uno ve en las distintas plataformas donde hablan sobre el experimento imaginario del gato de Schrödinger, muchas veces mencionan que lo que hace colapsar esto es abrir la caja. ¿Ya? Sí, ese es como lo propuso Schrödinger, pero no sobrevivió como... Él no lo propuso para explicar ese fenómeno, lo propuso como una crítica, que yo creo que ahí ha estado como la divulgación, que se ha prestado para confundir bien
Porque él estaba una crítica, no estaba de acuerdo con esta interpretación. Pero a la final su experimento termina siendo como una explicación pedagógica de lo que está funcionando en sistemas cuánticos. Pero aquí viene un tema que no está bien definido en física, que es el concepto de medir. Les comenté recién que medir implicaba un aparato que está interaccionando con el sistema cuántico, pero no está bien definido qué nos referimos bien con esa interacción. En algunos detectores se tira un láser, que esos son fotones que interactúan con el sistema. Y ahí sabemos que estamos midiendo. Pero no sabemos exactamente en física una definición exacta de qué es medir, que es una de las discusiones actuales de la cuántica. Que sabemos qué cosas miden, pero no sabemos exactamente qué es medir. A ver, yo quisiera agregar algo, Nicolás. Lo que pasa es que en cuántica es un tema muy delicado, especialmente en la medición. ¿Por qué razón? Porque cuando ya se genera una medición, se genera una alteración a la vez del estado mismo. Entonces, obviamente ahí está de por medio un poquito el principio de incertidumbre que relaciona que conecta la medición y el cómo probablemente se genera esa alteración. Pero mi punto va en que cuando nosotros medimos a nivel cuántico, nosotros ya estamos alterando el sistema en un cierto grado. Y eso Claro. es muy delicado. Pero esto es muy distinto Ah, a la medición clásica que hace, ¿no? Sería bueno mirar la medición clásica. Claro, a ver, una medición clásica es tú tomas una regla, ¿ya? Y tú comparas dos magnitudes. En el caso más típico, el de la regla. Defines una unidad. La mayoría conoce los centímetros, pero puedes definir la unidad que se te ocurra. Y tú comparas esas dos longitudes y dices, esto mide tantas veces esta unidad, tantos centímetros, tantos metros, tantas millas náuticas. Eso es el medir clásico. En la medición cuántica, como existe esta superposición, tú puedes medir cosas distintas sin hacer una proyección directa. Y como no, en la medición cuántica existe una interacción con el sistema cuántico en sí, que es pequeñito. Entonces tú ya lo afectas cuando produces este colapso de función de onda. Usando el ejemplo de Schrödinger como pedagógico, decidiste si el gato estaba vivo o muerto, o se midió de que se desintegró o no se desintegró este elemento radioactivo. Claro, eso es la diferencia entre lo cuántico y lo clásico ahí en lo que es medición. Un datito interesante que tocar, no sé si ustedes saben que Laplace fue uno de los que generó o unificó el sistema métrico, la longitud en metro. Fue Laplace No tenía idea, pero Laplace el que juntó, porque hay que entender que esto cuando hacemos medición, y Nicolás habla de esto de las comparaciones, no sé, por los gringos o los ingleses medían a la gente, no sé, pues en cuartas, o medían la mesa, esta mesa tiene 5 cuartas. Ellos estandarizaban una medida, así como una cuarta inglesa es tanto, o pulgada, no sé. Bueno, eso fue la idea de un rey, el Enrique algo, que las pulgadas era su pulgar. Pero lo que estaba tratando de contar es que es interesante porque Laplace está recordado en la física y en la matemática por muchos otros aspectos, pero nadie recuerda, y yo una vez lo leí, que él fue uno de los propulsores que la unidad de medida métrica fuera el metro en el sistema internacional. O sea, el metro se lo debemos a él, a Laplace. No solo la transformada, que también se ocupa mucho en mecánica clásica más que cuántica. O sea, después se ocupa mucho en cuántica, pero su grande aporte por la época era en la mecánica clásica y mecánica celeste. Claro, esa fue la época dorada de los franceses, la matemática y la física. Claro. O sea, y ahora para pasar al segundo tema, sobre el efecto túnel, entendiendo esta transición del estado vivo-muerto, que puede ser un ejemplo claro a lo que es una transición muy importante a nivel cuántico de lo que es el efecto túnel, lo dejamos a continuación con Pedro para que nos explique un poco este proceso. El efecto túnel, Daniel, ha sido uno de los ejemplos y a la vez uno de los efectos, ha sido descrito con una naturaleza puramente cuántica. Y cuando nosotros nos referimos a origen y naturaleza en sí cuántica pura, significa que por más que uno lo quiera entender del punto de vista de lo tradicional o lo clásico, la verdad es que no tenemos un ejemplo que pueda hacer una extrapolación de lo clásico al nivel cuántico, porque no existe. ¿Y por qué razón? Bueno,
hablemos directamente de qué se trata, en qué consiste el efecto túnel. Corresponde primero a la descripción de la dinámica asociada a una partícula en el mundo micro, en el mundo cuántico. Cuando hablamos de dinámica es movimiento, ¿cierto, Pedro? Exacto, Nicolás. Voy a tratar de poder describir usando una analogía con lo clásico, pero para el mundo cuántico, para que se pueda tener una idea intuitiva de lo que está pasando. Si yo lo que quiero describir en un nivel micro, imaginemos una pequeña pelotita. A nivel clásico, por ejemplo, yo lo describo perfectamente con Newton, básicamente. Pero a nivel cuántico, yo lo estoy describiendo usando la ecuación de Schrödinger, que básicamente describe la dinámica a esa escala. Entonces ya la pelotita ahora deja de ser clásica y pasa a ser cuántica. Sin embargo, está siendo sometida a algo. Le vamos a etiquetar ese algo como un potencial, por ejemplo. ¿Una pelota en un hoyo podría ser? Una pelotita en un hoyo, por ejemplo, efectivamente. Por ejemplo, esa pelotita va a ser atractiva a ese hoyo, como también puede querer salir, de manera de que ese hoyito es entre comillas repulsivo si quiere sacarla. Pero lo que pasa es que el efecto túnel es una combinación de las dos. O sea, literalmente, cuando una pelotita a nivel cuántico cae en ese hoyito o en esa caja, por ejemplo, conectémosla con el caso de la caja de Schrödinger, por ejemplo, del gato. Si yo coloco la cajita y si ese algo es atractivo, esa pelotita va a caer y se va a ir hacia abajo, por ejemplo. Del punto de vista clásico, se quedaría ahí, pero esta pelotita también puede estar sometida a algo repulsivo, por lo tanto va a querer salir naturalmente. Entonces, la pelotita puede que se quede o puede que salga, pero eso se entiende clásicamente, pero del punto de vista cuántico y a una escala micro, se da que si yo tengo esa pelotita en la caja y la pelotita no puede salir, el mundo micro permite, por medio de una probabilidad pequeña, de que la pelotita pueda salir de esa caja. O sea, la pueda encontrar literalmente afuera de la caja. Y eso es un efecto que es de origen cuántico, única y exclusivamente de nivel cuántico, y por supuesto no se encuentra en otra escala, ¿ok? En el micromundo pasa, y es la primera vez que nosotros escuchamos y podemos ver un efecto de ese estilo. Esto obviamente tiene implicaciones, por supuesto. Primero, del punto de vista clásico, un ejemplo muy, muy, muy bueno es el ejemplo del lanzamiento de una pelota, por ejemplo, para poder hacer una comparación de cómo uno puede pasar una pelota hacia el otro lado. Entonces, si yo tengo una muralla y yo lanzo una pelota, perfectamente tú, Nicolás, si lanzas una pelota, nosotros siempre hemos visto que si tú tomas una pelota de fútbol, por ejemplo, esa pelota al chocar con la pared va a rebotar, se va a retornar hacia ti. No sé, Pero los supercampeones no pasaba eso, ¿ah? Los supercampeones eran especiales, eso es verdad. Ay. Pero a nivel micro se da la posibilidad de que esa pelota pase para el otro lado, pero a una Como un escala fantasma. micro, Como un fantasma. como si fuese un fantasma. Pero no es un fantasma, sino que es un efecto de naturaleza cuántica. Ese efecto de traspase es un efecto que nos da cualquier onda, no necesariamente cuántica, ¿cierto? Lo cuántico acá está en que las partículas son ondas, pueden ser onda o partículas, y como son
pueden ser partículas, tienen este efecto de propagarse, o sea, de traspasar. ¿Correcto, Pedro, no? Es correcto, efectivamente, Daniel. La verdad es que Daniel comenta algo que es el cómo se comporta en la naturaleza una onda o una partícula, y nosotros estamos describiendo la pelotita como si fuese literalmente algo puntual. Y claro, yo no mencioné el que fuese onda porque no quería mezclar más cosas, pero efectivamente tiene esa característica. Ahora lo nuevo y lo impresionante de esto, que primero es revolucionario porque ante toda posibilidad y ante todo pensamiento intuitivo, es que una pelota pase una barrera o un muro, como yo les mencioné. Entonces eso es muy nuevo, ¿ok? Cualquier persona que frente a una situación o un problema así va a quedar en un estado de alarma, literalmente, porque lo va a decir que es imposible. Pero acá se da que es factible y esa posibilidad y probabilidad existe. Pero ahora, obviamente eso es algo que pasa y mucho cuando las escalas bajan y cuando yo tengo estas barreras que yo le llamé, son las barreras potenciales, literalmente. Pedro, ¿dónde podemos ver esto, el efecto túnel? ¿Está en algún experimento? ¿Está en la naturaleza? ¿Lo creamos en los laboratorios? La verdad es que el efecto túnel está presente en la naturaleza, está presente a las escalas micro, sin embargo nosotros no lo vemos, por supuesto, pero una de las formas de verlo ha sido por medio de determinados experimentos y determinados testeos, obviamente, y en aplicaciones. Uno de los desarrollos revolucionarios por medio de efecto túnel ha sido el desarrollo de tecnología y el desarrollo y creación de microscopios de efecto túnel. Básicamente son microscopios que usan esta técnica para aumentar la resolución y para ver a una escala estamos hablando del orden del nanómetro Sí, se o alcanza del resolución picómetro. atómica con esos microscopios. Efectivamente. En Es algunos extrema, materiales, no en todos, es posible ver átomos con ese microscopio. Y eso aproximadamente en los 80, eso fue muy revolucionario, fue extraordinario llegar a esa escala. Impensado en ese momento, pero se logró por medio de esta técnica. También se ve la presencia del efecto túnel en la transición. Es básicamente cuando se pasan partículas que están en el núcleo atómico y quieren pasar la barrera que tiene todo el núcleo. O sea, estoy en el interior del núcleo, como en el caso de las partículas alfa, y cuando salen por medio de efecto túnel, literalmente. ¿Qué es lo que es una partícula alfa, Pedro? Esa es buena pregunta, Nico. La verdad es que las partículas alfa son conocidas como helio, que básicamente es un buen ejemplo pedagógico, pero en sí la estructura es una composición de dos protones y dos neutrones. Ahora, ¿por qué es importante poder entender esto? Porque nos abre un nuevo mundo, literalmente. El efecto túnel nos ha permitido poder descubrir y poder describir ciertos procesos, en particular en física nuclear, como fue el paso de una partícula de un decaimiento alfa, por ejemplo, por medio de efecto túnel, literalmente, algo que en ese momento no se consideraba. Y obviamente el desarrollo de nueva tecnología. O sea, el efecto túnel era importante para el desarrollo de la bomba atómica. En cierto sentido yo podría decir que sí, no recuerdo exactamente cuál fue el isótopo de uranio. Bueno, otra observación importante es que cuando se desarrollaron los microscopios de efecto túnel, no fueron desarrollados por grupos en universidades como tal, como uno esperaría, por ejemplo, sino que fueron desarrollados en compañía. El ejemplo más grande fue desarrollado en IBM, aproximadamente el inicio de los 80. Bueno, eso quiero comentar de efecto túnel. Ahora es pertinente poder hablar de un tema que también es interesante, que es computación cuántica y qubits. Gracias, Pedro. Mira, lo que se ha comentado en los puntos anteriores, que son un poco fenómenos o explicaciones que buscan mencionar lo que es la mecánica cuántica. También decir que la mecánica cuántica nos ofrece nuevas formas de procesamiento de la transmisión de la información, o lo que se refleja, lo que conocemos hoy día como la creación de la computación cuántica, que no es nada más que un conjunto de gatos de Schrödinger. O sea, un computador cuántico podría ser una cajita con muchos gatos de Schrödinger adentro, independientes, sí. Hay que tener un poco cuidado con eso. No mezcléis los gatos. Claro, ¿no? Todavía no se mezclan. Pero antes de entender eso o explicar cómo funciona, es importante conocer qué es un computador clásico para poder hacer la comparación y ver si es tan revolucionario un computador cuántico o no como se dice. Esa es muy buena analogía, hacer esa comparación.
La computación clásica se conoce usualmente como una serie de bits. ¿Qué son los bits? El bit es la unidad básica de medida, que es un objeto que puede estar en dos estados, o como diría un estadístico como Pedro, es una variable dicotómica. Por ejemplo, vivo o muerto, o el estado hacia arriba, hacia abajo, o lo que en la práctica nosotros hacemos en un computador es 0 y 1. Pero el bit no es algo abstracto, es algo que se da en la naturaleza. Por ejemplo, un interruptor. Cuando uno prende o apaga la luz, es un asunto de dos estados. ¿Y en un computador cómo funciona exactamente este estado? Este estado en un computador funciona a través de pulsos de corriente. Estos pulsos de corriente son los que deben pasar a través de transistores. Recordar que estos transistores se desarrollan en los laboratorios Bell alrededor de 1947 y son dispositivos electrónicos donde en su interior tienen compuertas lógicas, las que hacen esta cosa que nosotros decíamos que dejan pasar la corriente o no, los pulsos de corriente. Como observación importante, en un chip de silicio, que es el componente con que se hacen los transistores que son la mayor revolución tecnológica del siglo XX, en un chip de silicio hay miles de millones de transistores. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos millones de operaciones matemáticas por segundo. Eso es lo que hace un transistor actual. Proceso en el orden de los gigahertz del procesador. Eso es a nivel de computación clásica. Pero por otro lado, en la computación cuántica, en vez de que estos transistores puedan generar estados 0 y 1, o arriba y abajo, o gato vivo y gato muerto, generan una cosa que se llaman bits cuánticos, que usualmente los conocemos como qubits, que son nada más que una superposición, como cuando Nicolás hablaba de lo que era una superposición de estados, una superposición del estado 0 y del estado 1. O sea, Daniel, los nuevos transistores son ahora, en vez de llamarlos transistores como era el clásico, se llaman qubits. No confundir con eso. Un transistor no es el bit es el proceso de generar un estado de dos formas, que tenga un estado arriba abajo, por ejemplo, corriente o no corriente. Y cuando uno hace corriente le asigna un 1 y cuando uno no deja pasar la corriente le asigna un 0. Son pulsos. Uno genera pulsos de corriente. Entonces, un qubit es lo mismo, pero en vez de estar siempre en 1 o siempre en 0, está en 0 y 1 al mismo tiempo. Tiene a veces en algún estado, en algún caso, tiene mucho de 0 o mucho de 1. Claro. Lo que sucede con los transistores es que ahora las compuertas lógicas que usan los transistores para dejar pasar la corriente tienen que ser cuánticas. Por lo tanto, lo que tendríamos que generar son nuevos transistores o nuevos operadores cuánticos, generarlos tecnológicamente y hacer nuevos tipos de transistores que sigan las leyes cuánticas. Pero voy a mencionar más adelante si se puede o no se puede o cómo generar esto. Primero, antes de irnos al transistor cuántico, ¿cómo fabrico yo un qubit? ¿Qué hago para tener esta corriente o no corriente? O 1 o 0. Antes de mencionarte cómo se fabrica, yo quiero seguir recalcando una cosa importante, es que qubit es un estado de superposición o una superposición de ambos estados, y esta superposición posibilita una mayor capacidad de cómputo. El que tiene qubit tiene una mayor capacidad, exponencial para hacer cálculos más rápidos y eficientes. Y mientras nadie los mire, a los qubits, mientras nadie abra la caja del gato, estos qubits van a seguir teniendo este principio de superposición. Y lo que Nicolás preguntaba es cómo podemos hacer un qubit. Hay algunas formas. Por ejemplo, una primera forma es una trampa de iones. Es decir, tomar átomos que le falten uno o más electrones, que nosotros los conocemos como iones, y hacerlo interactuar con láser, de tal forma de simular un qubit o un principio de superposición. La otra forma, que es la que más se utiliza en la actualidad, es un anillo superconductor muy cercano al cero absoluto, que tiene la misma idea, es simular qubit en un principio de superposición. Ya, y por eso no son tan comerciales todavía la tecnología, pues si estar trabajando con un computador cercano a los menos 200 grados Celsius no es barato. Para nada, o sea, hoy día tenemos limitaciones técnicas para poder generar estos qubits, pero sí se pueden generar. O sea, aquí es importante que quede eso. Que no es fantasía todavía. Daniel, yo quiero saber, hemos hablado cómo se pueden hacer los qubits, pero aún hay algo que me preocupa, es que no hemos visto una ventaja o desventaja. Y quiero saber cuál es la ventaja del qubit con respecto al bit clásico. Sí. ¿Nos podrían mencionar una ventaja, por favor? Sí, una ventaja. Mira, más que una ventaja, yo creo que la ventaja principal es el número de operaciones de los qubits, o sea, de un computador cuántico, versus el número de operaciones que genera un computador clásico.
Por ejemplo, si tengo un computador clásico con un bit, este puede generar una operación. Por otro lado, si yo tengo un computador clásico con 10 bits, puedo generar 10 operaciones. O sea, es lineal. Mientras más bits, el mismo número de operaciones puedo crear. Y yo mencioné un poco atrás cuánto era el cómputo de un procesador en los gigahertz, pero aquí viene la ventaja principal, que es un computador cuántico. Su número de operaciones crece en 2 a la n, donde n es el número de qubits. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un qubit, puedo generar 2 operaciones a la vez, no una como en el computador clásico. Y por ejemplo, si tengo 10 qubits, puedo generar 1024 operaciones a la vez, en comparación con un computador clásico que genera 10 operaciones. Si tengo 15 qubits, genero 32.700, algo así, operaciones a la vez. La capacidad de cómputo de un computador cuántico aumenta potencialmente. Es extremadamente grande la diferencia. Por otro lado, tú hiciste mención de ventaja o desventaja. Más que una desventaja, una dificultad a la hora de crear estos qubits para poder hacer computadores cuánticos. Estos qubits son extremadamente sensibles al ruido o a las perturbaciones, como la decoherencia. La decoherencia es la destrucción de los estados cuánticos por interacción con el entorno. Estamos midiendo ahí, ¿o no? Claro. ¿Hay una medición ahí? Hay una medición, o tú me podrías preguntar qué es el entorno, cómo es esa interacción con el entorno. Es lo que tú dices, hay una medición. Pero también el entorno, el ambiente puede ser cuando un qubit interactúa con el ambiente acoplándose a un campo eléctrico o a un campo magnético o a efectos térmicos. Esto nos va a conllevar a tener resultados, ya que nuestras operaciones lógicas no salgan de modo perfecto como lo esperábamos, o sea, no va a cumplir su objetivo. Entonces, el ambiente actúa como el observador del gato de Schrödinger, que es lo que tú decías tú, Nicolás. Lo que hace este ambiente es destruir, eso es la decoherencia, es destruir la superposición de estados cuánticos, lo que se conoce como el problema de aislamiento. Entonces, hacer un computador cuántico es complejo, pues, o sea, no es para nada sencillo como el clásico, que no es tan sensible al ruido, no es tan sensible al ambiente. No, de hecho, yo quiero agregar algo, Nico. Yo no puedo agregar, porque desconozco cuán sensible pueda ser. Daniel probablemente nos pueda mencionar más, pero sí de que es muy complejo, sí. Yo recuerdo que hace unos años, cuando lanzaron el primer computador cuántico, cuando ya lo creó, no recuerdo qué compañía fue, todo el soporte técnico detrás, los requerimientos para que funcione en óptimas condiciones es de verdad es abismante. O sea, estamos hablando que necesitas condiciones de verdad, verdaderas de laboratorio para echar a correr un computador cuántico. Sí, es correcto. De hecho, quiero mencionar un poco esto sobre quién desarrolla los primeros computadores cuánticos. Con todo lo que hemos visto, uno podría hacerse la pregunta, ¿por qué hacer un computador cuántico? ¿O para qué sirve? Por plata. Claro, ¿es por dinero? No. ¿Para qué sirve usualmente? Hasta el día de hoy los computadores cuánticos vienen a ayudar un poco en lo que es la criptografía. También nos ayuda a hacer cálculos químicos, no sé, diseño de nuevos materiales, cosas que quizás Nicolás los va a hablar en futuros podcasts sobre nuevos materiales. También nos puede ayudar a machine learning o a desarrollar inteligencia artificial. Pero la computación cuántica, como mencionaba Pedro, lleva desarrollándose de manera práctica, es decir, en los laboratorios, alrededor de 20 años. Y solo se desarrollaba hace unos 5 años atrás, si no es que un poquito más, en la universidad y centro de investigación. Y el prototipo más avanzado en los últimos años, desarrollado por estas instituciones, universidades, han sido de alrededor de los 10 qubits. O sea, estamos creando computadores con 10 qubits. Pero hace un par de años, yo creo que hace como 4 años, las empresas como Google, IBM, Intel o Microsoft, había otras más, se empezaron a interesar en invertir esfuerzos en desarrollar esta tecnología, de tal forma de llevarle esta tecnología de una manera más masiva. Pero aún así no conocemos con certeza todo el potencial y el futuro que puede tener la computación cuántica. Cabe señalar, cosa importante, que en los años, después de los años 40, después que se creó este transistor, teníamos computadores, casi todos de uso militar, que eran del tamaño de un cuarto o de una casa, un departamento. Y estos computadores tenían procesadores muy, muy pequeños en comparación con el tipo de tecnología que ahora tú tienes en tu teléfono, en tu smartphone.
Creo que una calculadora normal, esta de almacén, tiene más capacidad de cómputo que que los computadores de esos años en... Hay un límite, pero así todo aquí lo que hay que resaltar es que, por ejemplo, la carrera espacial se llevó con computadores del porte o limitaciones que dice Nicolás que es la calculadora. Eso sí es verdad. Sí. Entonces, imagínense ustedes el potencial o el desarrollo que se ha llevado en la tecnología, en la computación alrededor de los años. Mira, yo quiero comentar algo. Lo que pasa es que algo que complementa lo significativo y lo importante del acelerar los procesos con las nuevas tecnologías, en particular con los computadores cuánticos. Estamos hablando que estamos avanzando a nivel de potencia en 2 a la n, básicamente. em, y actualmente ya lo que más se necesita es optimizar tiempo y tener resultados no para 2 años más, sino que para una semana o para mañana. Y estos computadores cuánticos nos dan esa solución. Y eso va a ser, de hecho, muy probable que las compañías, en particular las compañías más grandes que generan análisis de datos para transacciones, para modelaciones en transacciones, en stock market, en los mercados financieros, yo creo que son una de las más interesadas en esto. Para la modelación esto es muy, muy bueno. De hecho, es lo más rápido que puede existir ahora en el mercado. Sí, posiblemente yo desconozco algunas aplicaciones más en el ámbito económico. Solo he visto las aplicaciones que tienen de un aspecto más dentro de la institución, dentro de las universidades, pero lo que dice Pedro es correcto. Cada vez, yo mencioné algunas empresas, pero cada vez hay más empresas interesadas en desarrollar esto, por lo que dice Pedro, que su eficiencia y como lo mencionaba, aún así todavía no conocemos con certeza todo el potencial y futuro que puede llegar a tener un computador cuántico. Entonces, ¿cómo hacemos esta transición de los computadores cuánticos a nuestro mundo clásico? La De transición, mira, computadores, claro. claro, existe una ley empírica que se llama la ley de Moore, que dice que la potencia de los computadores crece de forma exponencial, o sea, la tecnología crece de forma exponencial cada 18 meses. Esto se ha venido desarrollando hace los últimos 40 o 50 años, cosa que está llegando a su fin por los límites de la naturaleza. No podéis seguir achicando cada vez más los Claro, transistores, el ¿no? límite de la naturaleza significa que ya no podemos seguir achicando, como dice Nicolás, ciertas componentes, porque este proceso de ir achicando una y otra vez está llegando a su fin, porque hay un límite. Y este límite, por ejemplo, en los transistores, es el orden atómico. Usualmente Intel, los procesadores que están realizando ahora, usan procesadores del tamaño de 10 nanómetros. Los átomos usualmente son del orden muy por debajo del 1 nanómetro. En 1 nanómetro caben 5 a 6 átomos, algo así. Pero claramente, mientras la tecnología los deje, nosotros o las empresas van a seguir tratando de ir achicando esto. Ahí aparecen efectos cuánticos. Claro, usualmente cuando nosotros empezamos a hacer transistores más pequeños, empiezan a aparecer estos efectos cuánticos no deseados, lo que genera ciertos fallos en el comportamiento. Y aquí se une con lo que hablaba Pedro. Cuando yo empiezo a achicar cada vez más el transistor, le estoy abriendo paso al efecto túnel. O sea, genero una cierta probabilidad de que los electrones que están viajando, que están generando estos pulsos de corriente, tuneleen este transistor, generando efectos cuánticos que me van a dañar mi operación matemática. Por eso, por las escalas de longitud, donde lo que decíamos, el límite de la naturaleza, es que pensamos en desarrollar computadores cuánticos. Esta idea de ir achicándolo, llegamos a un límite de decir, basta, o no podemos más. Vamos a hacer ahora computadores cuánticos. Claro. Ahora que lo cuántico me perturba mi cálculo, usemos lo cuántico para hacer el cálculo. Correcto. Daniel, hay algo que me preocupa cuando nosotros hablamos de los nuevos efectos y de las ventajas, porque de verdad son abismantes. O sea, me encantaría tener un computador cuántico en mi casa, de verdad. Eso es increíble. Pero ahora queremos saber qué es lo que va a significar, por ejemplo, cuando lleguen los computadores cuánticos a un nivel comercial como los fue los laptops que tenemos hoy en día. O sea, literalmente va a significar la desaparición de los computadores laptops o la tecnología clásica, computadores clásicos, para que se entienda más fácil. Para nada, Pedro. O sea, no pensemos que
el día que se desarrolle comercialmente los computadores cuánticos, nosotros vamos a tener que botar nuestro computador clásico y vamos a abrir la caja y vamos a tener un nuevo computador donde todo lo que está dentro es cuántico. No es eso todavía. En ningún minuto aquí vamos a reemplazar los computadores clásicos. Porque hay una cosa importante que hay que decir, es que para yo poder analizar todos los datos que me entrega un computador cuántico, necesito procesarlos mediante un computador clásico. Por lo tanto, ambos computadores, tanto el cuántico como el clásico, tienen que convivir. Y para ir cerrando este punto, otra cosa importante es que, aunque los computadores prometen mucho y son un gran cambio tecnológico, el problema de aislamiento, que es un problema tecnológico, todavía nos tiene a nosotros un poco de brazos cruzados, pero se hacen todos los esfuerzos posibles para poder avanzar en esto. Gracias por escucharnos y los invitamos a suscribirse a nuestras plataformas como Spotify, Anchor y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestro contenido. Y con esto damos por finalizado nuestro capítulo. Queremos agradecerles nuevamente. Cuídense y a continuación los dejamos con la frase del día. Cualquiera que no esté impactado por la teoría cuántica no la ha entendido. Niels Bohr.